¿Por qué nos hace esto? Pero No sea así, oiga. No solo nos despierta bien duro. No sé qué llevo, si no llevo pluma. ¿Llevas pluma tú? No, bebé. Tengo miedo. Broma. Ay, el padre. Ah, bueno. Ya. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Buenos ¿Ya días. desayunaron rico, sabroso? Ahí Buen día, vamos, madre. ahí vamos a medias. ¿Cómo están cansados, verdad? Sí. Buenos días, ¿Cómo padre. está? Pero fue un súper conciertazo, ¿eh? Sí. Me gustó mucho, 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 mucho. Lástima que- Siéntense, por favor. ¿Quién falta? Cecia. ¿Cecia? Ah, no, Cecia. Es que no te vi tu pelo. No solamente uno falta, ¿no? Santiago y Andrés. Solo falta Santi. Aquí estoy yo. Santiago y Jesús falta. Y Andrés. ¿Y Andrés? No, Andrés ya está ahí. Ya está aquí. Nada más falta uno. ¿Cómo vienes? Creo que fue al baño. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Muy bien. Bueno, quisieran sentirse bien, ¿no? No, más o menos. A veces uno contesta, me siento bien como costumbre, pero no siempre nos sentimos bien. Es cierto. La verdad es que nos quisiéramos sentir bien siempre, pero no siempre lo hacemos. Y además nos acostumbramos a decirle, ¿cómo se siente el niño? Bien. ¿No? Es como una respuesta ya condicionada. Miren, esta semana ustedes ya les dijeron que se trata de la semana de ¿qué? Del perdón. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Gracias. No vengo a confesarlos, no vengo a celebrar la misa, como también tengo los elementos de psicólogo, entonces vengo a darles una plática que une la parte espiritual ciertamente, pero sobre todo nos une una parte psicológica. ¿Qué pasó? ¿Pueden haber confesiones? ¿Podría haber confesiones? Sí, también, por supuesto. ¿Ya? Sí. Ah, es que, bueno, saqué de más porque, bueno, Sí. ¿saben qué? Se extraña a los alumnos que se van, ¿verdad? Demasiado. Pero bueno, esperemos que De los que pueda se van, regresar pues, alguno de ellos. Miren, traten de llenar esta hojita, póngale una X si es sí. Si es no, no le ponga nada. No traía pluma. Y vamos con las preguntas. ¿Lo conozco todo y sé de todo? Si es sí, pongo una X. Segunda. ¿Tengo conocimiento absoluto de lo que sucede en el mundo y a mi alrededor? Si pongo sí, si no, pues no pongo nada. ¿Sé siempre y con tal certeza cómo van a reaccionar las personas ante determinadas circunstancias o hechos? A veces. Siguiente, ¿sé a la perfección lo que piensan verdaderamente los demás, sus gustos y necesidades, aunque no me lo hayan dicho? Siguiente, ¿tengo el poder de adivinar las mentes, el pasado y el futuro? No. ¿Tengo el control total y absoluto de mí mismo y de todo lo que hago? No. ¿Tengo control total de mis emociones y sentimientos? No sé. ¿Tengo una paciencia del 100%? ¿Interpreto siempre exactamente y correctamente lo que los otros me dicen? Fijo, no. ¿Nunca he tenido malos entendidos? ¿Todo me sale perfecto? ¿Nunca me he equivocado? Bueno, si alguien puso sí aquí en esto, es un mentiroso, la verdad. ¿Alguien me presta su lapicero cuando acabe? Porque ¿Tienes uno atrás de ti? la verdad es que en realidad conocemos algo del mundo, conocemos algo de los demás, conocemos algo de nosotros mismos, tenemos algo de paciencia, etcétera, pero en realidad no absolutamente. Y cuando no conocemos algo, ¿qué es lo que va a pasar? Cometemos errores, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué nos ocasionan los errores, las ofensas que los demás realizan hacia nosotros? ¿Sentimientos de placer? No. Cuando nos señalan un error, los críticos les ocasionan sentimientos de placer. ¡Ay, qué a gusto! Soy masoquista, friégueme más. Señáleme más el punto equivocado, el punto débil. No.
Lo que ocasiona los errores son malestar y otras cosas más. Sin embargo, nosotros tenemos un poder para que eso que hace el otro o eso que me dice el otro me afecte y yo lo convierta en una bomba, o le hagamos como Buda. Buda, él y el budismo sobre todo tratan de luchar contra el sufrimiento. Y él dice, ¿por qué sufrimos? Porque a lo mejor les damos más peso a las cosas y más importancia de las que tienen. Y Buda se sentaba a meditar y cuando alguien le quería decir una palabra violenta, agresiva o lo que sea, él se imaginaba que era una flecha que venía hacia él para herirlo. Pero entonces lo que decía, a ver, voy a meditar y yo tengo el poder para que esa flecha se convierta en una rosa. ¿Por qué? Porque si el otro me está diciendo algo es porque tiene interés en mí, o porque me envidia, o porque quiere decirme algo por mi mejoría, o por lo que sea. Pero yo convierto entonces lo que el otro me esté diciendo en una rosa y entonces nada me va a hacer daño. Porque el que provoca el sufrimiento no es el otro, yo soy el que estoy provocando el sufrimiento. De hecho, la mujer que inventó los derechos humanos, porque antes se llamaba derechos de los hombres, dijo, no, derechos humanos. Esta mujer tuvo una frase muy importante que dice, nadie te puede hacer sentir menos sin tu consentimiento. Si tú le das fuerza y poder a las palabras que el otro te está diciendo, cuidado. En las clases que a veces doy de autoestima, le digo a la gente, a ver, el otro te está diciendo una ofensa. Venimos de repente a nuestra mente, traemos a nuestra mente al Chavo del 8. ¡Eres un tarado! ¿Qué? ¿Qué eres un tarado? Ah, sí. ¿Qué hizo en ese momento el Chavo del 8? No dejó que le afectara. No dejó que le afectara. Que el otro estaba enojado, que el otro quería ofenderlo, que el otro quería... Muy bien, ese es tu problema. Que me quieres decir palabras ofensivas, etcétera, yo no las tomo. Es como si una persona llega con un alumno, un alumno llega con un maestro porque le tenía mucho coraje. Y al final de año el alumno llega con una charola llena de excremento y se la quiere entregar al maestro. Y el maestro le dice, mira, tú tienes derecho a querer entregar lo que quieras, pero yo tengo el derecho también de aceptar o rechazar aquello que quiero. Así que regrésate con tu mierda. No tengo por qué aceptarla. El problema es que a veces aceptamos la mierda que nos avientan, que permitimos que los demás nos hieran. Y cuando hacemos esto, estamos en contra de nuestra dignidad. Porque ¿qué es la dignidad? Poner límites. Hasta aquí llegas. Hasta aquí te permito. Hasta aquí te hago caso. ¿Soy yo el que digo qué? Ay, hijito, es que eres bueno, eres chiquito, acepta lo que los demás te digan. Ay, papá, mamá. A veces por querernos educar de una forma afectuosa, buena, no siempre nos dijeron, ten cuidado con aquel que se quiere propasar, ten cuidado con aquel que te quiere ofender, no hagas caso a las críticas que te buscan hacer daño. Nos enseñaron a aceptar de todo, especialmente porque algunas personas incluso daban violencia y nosotros aceptábamos también esta violencia. Ahora, esta pequeña hojita que les di es para preguntarles a ustedes lo siguiente, y piensen lo que van a contestar. ¿Por qué cometemos errores? No somos perfectos. Porque no somos perfectos. Iba a decir lo mismo. Para aprender. Para aprender, muy bien. Para crecer. Para crecer. Somos humanos. Somos humanos. Porque nos equivocamos. Porque nos equivocamos. ¿Pero Porque por qué nos equivocamos? Porque es parte de la vida. Porque es parte de la vida. De nuestra naturaleza igual. Es parte de la naturaleza. Porque no somos dioses, ¿no?
Aquí tengo algo de lo que ustedes dijeron. ¿Cometemos errores por malos? No. ¿Un niño comete errores porque es malo? No, porque no tiene el conocimiento. ¿O porque nos falta información? ¿Nos dejamos llevar por los impulsos? ¿Por cosas aprendidas? ¿Por emociones? ¿Porque perdemos la paciencia? ¿Porque tenemos conflictos de intereses? ¿Porque hemos caído en la depresión? ¿Porque actuamos impulsivamente? ¿Porque creíamos que era lo correcto? ¿No? Y resulta que no era lo correcto, pero yo sí pensé que estaba haciendo lo correcto, porque siempre habíamos actuado así, porque pensábamos que era lo mejor y muchas otras cosas más. Fíjense, cuando me tocó ser párroco en Francia, tuve nada más un mes para aprender francés. Y de repente estar ya frente a la comunidad. Y en un momento determinado en la misa, en lugar de decir, levantemos el corazón, dije, levantemos las piernas. Bueno, la gente se rió. Yo dije, ¿de qué se están riendo? Si estoy diciendo una cosa, yo pensaba que era lo correcto. Y después me di cuenta que no era lo correcto. Bueno, en realidad se cometen errores en muchos casos, no por maldad, sino por los elementos que hemos mencionado. Si vemos los errores, como decía bien, con visión amplia, los errores se van a convertir en verdaderos maestros. ¿Alguno de ustedes ha cocinado alguna vez? Sí. Sí. A ver, ¿qué cocinaste la primera vez? Fue huevito con queso. ¿Cómo te salió? ¿Eh? No se me quemó. Ok. ¿La siguiente vez se te quemó? Yo una vez traté de hacer algo que me gustara, porque me gustaba mucho el café y me gustaba mucho lo picante. Hice café con pimienta y no salió bien. ¿Lo volviste a hacer? Nunca más. Pues yo me recuerdo que hice unos macarrones con queso, pero los metí con el agua fría y cuando salieron todos chiclosos. Pero ahí me di cuenta que tenía que calentar primero el agua. ¿Ven? Gracias a los aviones que se caen, se estudia la caja negra y pueden volar con menos errores. Los errores son los grandes maestros de la vida. ¿Saben manejar bicicleta? Sí. ¿Cuántas veces se cayeron? ¿Saben patinar en hielo? No. ¿O en ruedas? Sí. Sí. Pero la primera es cómo se abrían las piernitas, ¿no? Así, en el hielo. O no sabía uno frenar. Y después, de una caída, de otra y de otra, uno dice, aprendí. Pero fíjense qué distinto ver los errores como una forma de aprendizaje a como esta otra cosa que nos enseñaron los papás cuando éramos niños. Porque depende mucho qué hayamos entendido y qué tengamos aquí en la cabeza, que son los errores, para ver cómo reaccionamos. Si yo programo aquí mi teléfono para que me despierte a las 4 de la mañana, pero yo quería que me despertara a las 10, no está mal el reloj. Yo lo programé. Oye, está la fecha 23 de diciembre, está mal programado. El gran problema en nuestra psicología es que a veces nos programan en forma equivocada. Y cuando hay un error, vean lo que tienen dentro. La mamá y el papá tratan de educar correctamente. Pero el niño se cae de la bicicleta, niño menso. Ah, entonces error significa soy menso. La niña comete un error en alguna cosa, está jugando, niña tonta. O peor todavía, me reprueba el niño en la escuela, niño malo. Y esto entonces se nos va a meter en la cabeza y cada vez que alguien me diga, tuviste un error, soy malo, soy tonto. No soy suficiente. Cuidado. Porque a lo mejor cuando algún crítico lo está diciendo a ustedes, cometiste un error, puede aparecer esta voz del papá o de la mamá que se quedó aquí metida y entonces ustedes se sienten, te faltó esto, te falta crecer en esta parte. ¿Ustedes cómo lo traducen? Soy tonto, soy menso, no, soy un inútil, soy malo. Y claro, evidentemente se empiezan a agredir, empiezan a caer en depresión, en angustia, ya están diciéndoles, ya, es la voz del papá o de la mamá que se quedó ahí. Niño tonto, niño malo. Y a veces hay gente que cuando se comete un error,
¡ay, qué menso! Hasta se agreden físicamente. Vean la gran diferencia de cómo se aprende el error. Imagínense, pasa el niño al pizarrón. A ver, niño, escribe 2 más tal suma. Y el niño pone 28. Y el maestro, a ver, ¿cómo está su compañero? ¿Bien o mal? Mal, todos. A ver, para el compañero. Niño tonto, niño menso, vete a la esquina y te ponemos orejas de burro. Qué mala educación. Vean cómo está entendiendo este niño del error. Si el maestro dice, a ver, Pablito, mira, estás mal, pero todos nos equivocamos, ¿eh? Yo cuando era niño también me equivoqué, pero estás aquí para aprender. Vamos a ver por qué está el error en esta suma. Mira, estaba sumando 2 y 3, 6. No, ahí está el error. 2 y 3 son 5. Bórrale y corrígele. Muy bien, ¿cuánto queda? Bien. Un aplauso para su compañero porque aprendió esto. ¡Bravo, bravo! ¿El niño va a querer volver a pasar al pizarrón? Sí. Sí. ¿El niño va a tener confianza en sí mismo? Sí. Hasta más esfuerzo. ¿El niño se va a reprobar? No. Pero si el maestro le hace entender que el error es algo malo, que lo degrada, etcétera, ese niño nunca va a volver a querer pasar al pizarrón. Pero en gran parte está, ok, cuando soy niño le hago caso al maestro y a la mamá que me dice, eres niño tonto. Pero cuando soy adulto, entonces esa mente que se programó, cada vez que cometo errores, soy tonto, malo, idiota, etcétera, no. Me voy a desprogramar esa parte y la voy a programar como hacía Buda. ¿Me entienden? Del error estoy aprendiendo. No los puedo evitar, aparecen en muchas ocasiones, pero viene otra cosa peor. El error, váyase a la esquina con orejas de burro. El error merece castigo. ¿Qué opinan de esto? Que no es necesario. Que es aún peor. No es necesario. ¿El error qué exige? Aprendizaje. Mejorar. Corrección, Voluntad. aprendizaje. Punto. No, mira, sí. El error, simplemente, ¿qué aprendo del error? ¿Cómo lo corrijo? Y ya. Ante un error, entonces, acepto el error con humildad. Si no lo acepto, tengo un problema grave. Sí. No lo puedo disfrazar. Con humildad, ¿no? ¿Por qué no aceptamos los errores? Pues porque como sentimos que somos malos y todo, entonces para que disimulemos ante los demás, decimos, no cometí error. Cometí el error, no hay ningún problema. Pero aprendo de él y lo dejo ir. No me quedo con la culpa. La culpa no sirve de nada. Y no tampoco merezco estar castigándome a mí mismo por este error que cometí. Porque si me castigaron cuando cometí errores, también mi mente, cometiste un error, que se te vaya el hambre. Cometiste error, no voy a dormir bien. Cometiste error, voy a llegar con mi cara de vergüenza. Cometiste error, no. Hay que volver a programar esta mente. No tengo por qué avergonzarme y no tengo por qué estar cargando cosas que son innecesarias. En un libro de cuentos que escribí, hablo de una persona que un día cambió para ella todo. Estaba desayunando y después de desayunar, por primera vez, guardó la basura en un anaquel de la cocina. Llegó la comida y guardó la basura en el mismo anaquel. Llegó la hora de la cena y empezó a guardar la basura de un día y de otro y de otro. Y lo peor, después salió afuera de su casa y empezó a juntar la basura y la puso en un lugar y en otro y en otro. Y después ya no cabía tanto que la metió en un costal y salía a las calles a recoger toda la basura para ir llenando su casa. Y un día el costal era ya tan inmenso, que se cayó en la calle, se iba arrastrando y todo hasta que dijo, no puedo. Y un niño le dijo, pues simplemente suelta el costal. El cuento parece tonto, pero ¿cuánta basura vamos cargando a lo largo de nuestra vida? Rencores, traumas, resentimientos.
en lugar de estar cargando las cosas buenas. ¿Saben qué es un resentimiento? Sí, ¿Qué? es cuando le guardas cierto tipo de rencor a otra persona por algo que pasó. Cuando no perdonamos. Y se acumula ese sentimiento Sí. de no perdón. Ok. Un día alguien me agrede. ¿Qué diremos? 10 de diciembre a las 2 de la tarde. ¿Cuánto duró su agresión? 1 minuto. ¿Cuánto duró? 1 minuto. En mi mente es que me agredió. Ya son 2 minutos. Y es que me agredió. Ya son 3 minutos. Y es que me agredió hace 1 año. Ya 1 año. Lo siento, lo sentí en el momento y lo sigo sintiendo. Y lo vuelvo a sentir. Y lo vuelvo a sentir. Ese es resentimiento. Tengo que decir, pasó solamente una vez y después ya se acabó. ¿Para qué lo estoy cargando? ¿Alguno de ustedes ha cargado alguna cosa que le ha afectado un resentimiento? Que pudiera decir, por ejemplo, hacia los papás. Desde pequeña. Desde pequeña. ¿Qué resentimiento tiene? El resentimiento de que nunca me pidieron disculpas. Nunca me dieron amor y eso. ¿Y todavía lo sigues sintiendo o prefieres decir, cuando era niña necesitaba eso? Cuando era niña necesitaba eso. Ahora que soy adulto, ya no lo necesito. Lo necesito, pero siempre lo quiero, pues. Pero ya lo estoy soltando un poquito. Yo creo que en la medida en que tú sigas diciendo lo necesito, te estás programando. Sí. En la medida que digas lo dejo ir, ya pasó el momento. Cuando somos niños nos gusta un abrazo, un apapacho, te quiero. A veces los papás ni se dan cuenta. No saben. ¿Por qué? Porque los papás también cometen errores. También tienen traumas. Los papás piensan que con darte de comer, con mandarte a la escuela, a lo mejor ya te quieren. Pero ya a la edad que tú tienes, Cecia, ya no eres una niña. Ya no. Por ni modo que te diga, a ver, Cecia, soy tu papá, soy tu mamá, aquella, ¿verdad? Pero más que esto, tú tienes que abrazarte y decirte, yo me quiero. Porque tus papás, los demás se van a poder ir, te van a poder fallar, pero tú no te puedes fallar a ti misma. Un resentimiento, ¿ves tú? El bullying que me hacían en mi primaria y secundaria. ¿Te dolió? Sí. ¿Qué sentías cuando te bulliaban? Sentía que todo era que era mi culpa, como que me dejaba llevar por lo que me decían y me dolía. Y también me dolía mucho porque nunca pude rebelarme contra ellos, nunca me defendí. Si te hicieran bullying ahora, ¿qué harías? Digamos, imagínate que ahora están los niños a tu alrededor, los que te bulliaban, pero tú ya eres adulto. ¿Qué harías? Creo que he aprendido a ya no darle tanto valor a las palabras que me hacen menos. Sí. Simplemente, como tú dices, como usted dice, no lo recibiría. Y poner límites, ¿no? Sí. Si ahora alguien te quiere bullear, pones límites. Sí. Entiendes a esos niños de acuerdo a su edad que cometían errores, que se sentían importantes, que pensaban que eso era divertido. Y te comprendes a ti que ¿qué edad tenías cuando te bulleaban? Pues fue mi primaria y secundaria, de mis 7 años a mis 14, 15, creo. Ahora, cuando alguien ve a alguien débil, los demás se sienten con derecho a bullearlo. Yo solamente te diría, a ver, ¿cómo me estás platicando a mí? ¿Con qué voz? Sí, un poco callado, silencioso. O sea, no callado, sino una voz que para una muchacha sería muy tierna, ¿no? Te quiero mucho. Sí. Pero quizás en un ambiente, ¿me trae por favor? No es lo mismo a tener un poquito más de seguridad,
de proyección, que en el escenario la vas a necesitar. Sí. No es lo mismo, pues vengo a que me aplaudan ya llegué. Entonces, a veces uno provoca también, aunque evidentemente uno provoca reacciones de los demás. En la medida en que tú estés más seguro de quién eres, Santiago, porque más, tu nombre es uno de los nombres más utilizados en todo el mundo. El Camino de Santiago en Compostela, la gente hace el Camino de Santiago para transformar su vida y todo, ¿no? A ver, Rubí, Sí. ¿tú qué resentimiento tienes? Pues de todos, la verdad es mucho resentimiento conmigo mismo. Contigo. ¿Por qué? Por cosas que me pasaron en el pasado y que todavía no supero. Una, por ejemplo, que nos puedas compartir. Ay, es que eso es mucho. Una. Que la tengas a flor de piel. El resentimiento de permitir que muchas personas me bullearan también. Te bulleara. ¿Tú eras niña consentida o no? No, No. ¿Tenías confianza para decirle a tus papás, me están bulleando? no, nunca se los dije, siempre me lo guardé. Te lo guardaste. ¿Actualmente te guardas cuando alguien te dice alguna cosa? Sí, ¿Por qué te lo guardas? porque me cuesta trabajo decirlo. ¿Sabes qué significa eso? Tú sí tienes derecho a hablar, tú sí tienes derecho a pensar, tú sí tienes derecho a opinar, tú sí tienes derecho a agredir. Yo no. ¿Por qué el otro vale más que tú? ¿Por qué sientes que vales menos que el otro? No, no, o sea, bueno, no es que sienta que valga menos, sino que, o sea, desde que soy muy chica siempre me ha costado trabajo como expresarme o comunicarle algo a mis papás, a mis hermanos. Pero no es que, o sea, no me siento menos, simplemente me cuesta. Es que cuando cuesta trabajo aceptar que mis opiniones, mis pensamientos son válidos, son necesarios, etcétera, significa que de alguna u otra manera mi autoestima está chiquita. Porque todos tenemos derecho a decir, me siento mal, me siento triste, necesito ayuda, etcétera. Y sabes que esto de hablar es como cuando necesitas ir al baño. Si no vas al baño durante un tiempo, lo que tienes aquí guardado te empieza a hacer daño. Entonces, el hablar las cosas no solamente es importante porque te ayudan a sentirte bien, sino porque van a permitir que tengan una buena relación con los demás. Si no dices lo que piensas, ¿te puedo conocer? Si no dices lo que sientes, ¿te puedo conocer? Si no dices cuáles son tus ideales, la gente puede saber qué quiere Rubí. El maestro puede saber qué necesita Rubí. Y tienes derecho a hacerlo. Si te quedas callada, nadie va a adivinar. A ver, Andrés. Yo me pasó algo bien curioso, pues, y algo que poca gente sabe es que cuando se me diagnosticó la diabetes tipo 1 tenía 20 años y fue bien raro porque justamente me dio a causa de una gripa que se complicó y que se complicó en otras cosas, pero que se me originó por yo andar de misiones, de misionero. Entonces fue bien extraño, pero justo me dio la enfermedad cuando yo, por así decir, más entregado estaba pues a Dios. Entonces en su momento sí fue como una pelea que tuve de por qué y por qué en ese momento y si no. Y no sé, como que tardé en entenderlo, pero hoy día y desde hace tiempo ya entendí. O sea, y entendí la casualidad también de que en ese momento me hubiera pasado eso. Era una gran prueba que tenía que superar y era algo que yo totalmente necesitaba en mi vida, una enseñanza
grandísima, pero siempre se me hizo muy curioso que de esa manera, y era la primera vez que yo iba como misionero, y pasó eso, y no sé, como que en su momento sí, como que llegué a reclamar y todo, pero hoy día como que es algo de lo que más agradezco, porque de verdad que sin esa prueba me hubiera perdido mucho en el camino. Lo has superado y qué bueno, pero tienes que entender también lo que pasa cuando a alguien le dicen que tiene diabetes, que está sufriendo en ese momento una pérdida. Pérdida es cuando estamos teniendo cierto confort, cierto placer, cosas positivas, y de repente se nos caen las cosas. Eso es una pérdida. No solamente la muerte es una pérdida, un rompimiento amoroso es una pérdida. El que lo saquen de la academia es una pérdida. Y siempre cuando hay eso se tiene que vivir un duelo. Y el duelo nos lleva primero a negar lo que pasó. No, no es cierto, no tengo diabetes. Después nos lleva a sacar las emociones. Y entre las emociones hay sentimientos de culpa hacia uno mismo. ¿Por qué no me cuidé? Sentimientos de culpa a los papás. ¿Por qué me transmitieron esta enfermedad? Pero también sentimientos de culpa hacia quién. Dios. Maldito Dios. ¿Por qué te llevaste a mi pareja? ¿Por qué se murió mi mascota? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Y peor todavía, a ver, Dios desgraciado, dime por qué exactamente cuando estaba yendo de misionero me mandas esta fregadera. Y si no se lo dijiste con estas palabras, se los tiene que decir en un momento, no porque vayas a ofender a Dios, sino porque, como el caso de Rubí, si no sacas lo que sientes, es algo que se queda guardado y que te hace daño. Y el decirlo y el reconocerlo te va a llevar a después tener cierta tranquilidad. En el libro que les entregué está el curso de tanatología para que pases las etapas de duelo y puedas vivir con tu diabetes sin ningún problema, aceptándola, pero habiéndote enojado también, porque que un muchacho tenga diabetes a esa edad no es nada agradable, ¿no? Bien, vamos a continuar con... ¿Con quién? Fernanda. Estás muy pensativa. Sí. ¿Qué pasa? Pues, o sea, no sé, o sea, es que sí tengo como que cosas ahí. Muchas La enredadas. verdad, sí, varias. Desde chiquita con una maestra que tuve problemas en la escuela, que igual me maltrataba y me hacía bullying. Y pues que como que crecí con ciertos miedos y inseguridades así cañón. Y pues toda mi vida como que lidiando con eso. Por mi físico, por todo. Y y ya después, pues al tener a mi bebé, tuve una situación antes con mis papás cuando estuve embarazada que me mandaron a un centro de rehabilitación, o sea, sin ser drogadicta, ni alcohólica, ni nada más por separarme del papá de mi hija. Y como que sí es algo que traigo porque pues, era un lugar horrible. Y como que no lo he logrado sacar. No. O sea, como que sí los perdoné, pero hay algo ahí demasiado fuerte. Mira, es que a Fernanda le pasa quizás lo que a mucha gente. Es que como eres cristiano, como eres judío, musulmán, tienes que perdonar. Pero no nos dan las bases para el perdón desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me fregó la vida? ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me metió a ese lugar donde se vivía muy mal? Además, siendo mis propios padres, ¿cómo los voy a perdonar? Porque también los dolores vienen de acuerdo a las expectativas que tenemos. Si yo espero algo importante de alguien como mi papá, como mi mamá, ¿de quién más puedo esperar el amor más grande en la vida? Exacto. De mi papá, de mi mamá o de Dios, ¿no? Sí. Y cuando me fallan, ¡uy! Me duele en el alma. Pero no por agraviar ni ofender a tu papá o a tu mamá, sino por sacar lo que sientes. ¿Has hecho alguna vez alguna terapia como, por ejemplo, tener una almohada y decir, ¡ay, maldito papá! ¡Maldita mamá! ¿Por qué me hiciste esto? ¡Me estoy ¿Lo has hecho? Porque, No. ¿cómo voy a hablar mal de mi mamá, de mi Sí. papá? Hay dos
fuerzas que se oponen, ¿no? A papá y a mamá. ¿Qué dice el mandamiento? Respetarás a tu padre y a tu madre. Y los Honras. Honrarás a... Sí, pero papá y mamá también se equivocan y papá y mamá también a veces nos hacen enojar y a veces hacen cosas injustas. ¿Por qué? Porque ellos también cometen errores. Porque ellos pensaron que hacerte eso era lo mejor para ti. No porque sean unas bestias, unos malos. Pero aquí el gran problema es que ellos necesitarían reconocer lo que hicieron y decirte, ¿sabes qué, Fernanda? Metimos la pata. Pensamos que era lo mejor. ¿Por qué lo hicimos? Porque te queremos. ¿Por qué lo hicimos? Porque pensábamos que era lo que te iba a ayudar. Eso necesitarían ellos. Pero tú lo que necesitas es agarrar de veras una almohada. No vas a ofender a tu papá y a tu mamá. No le va a doler a tu papá y a tu mamá. Pero ¿qué va a pasar? Vas a sacar esto que tienes aquí, constipado. Entonces, yo te invito a que algún día que te metas al baño donde estés un ratito sola y saques ahí, ¡ay! Pero todo lo que tengas que sacar, así gritando, porque para eso son las emociones. Si me las trago, imagínate como artista. ¿No? Que te tocara, te pareces tanto a mí que No, hombre. En cambio, cuando saques esto, a los actores se les pide que recuerden algunas emociones de su vida para que cuando estén actuando, las saquen. Claro. Estás reprimiendo esa parte y no vale la pena resentir aquello que pasó. Ya estuviste en la clínica un tiempo, ya pasó. Entiende, mis papás se equivocaron, tienen errores, pero sobre todo saca eso que tienes aquí. Bien, ¿con quién continuamos? Nelson. Buenas. Pues yo creo que es que siempre he pensado que lo supero, pero al final me doy cuenta que siempre caigo en lo mismo. ¿Qué pasa? Y es que, al igual que mis compañeros, cuando yo estaba en primaria y secundaria, pues sufrí de bullying, pero ya a un punto donde yo, o sea, me perseguían cuando salía de la escuela. Y llegué a tal punto de desesperarme tanto de eso, que yo lo que hacía era que todos los días tomaba caminos diferentes, aunque fueran más largos, para que así no se dieran cuenta del camino por donde yo me iba, siempre despistar a la gente y que pues cuando pasara por la calle no me gritaran, no me tiraran cosas. Y creo que de las cosas que más me duele y que me siguen impactando hasta hoy es que, por ejemplo, la gente que eran mis amigos, cuando se juntaban con otras personas, eran los que me tiraban cosas y los que me decían cosas. Y sí tuve y siento que todavía lo tengo, que a veces tiendo como que a hacerme a un lado o a separarme de la gente porque pienso que me van a hacer lo mismo. Y sí me gustaría como tener una herramienta para dejar eso atrás porque ya pasó mucho tiempo y no quiero seguir cargando con eso. Te programaste cuando eras niño, ¿verdad? Me van a perseguir, me van a esto. Y durante mucho tiempo tomaste caminos y caminos y caminos, que habla de tu habilidad para salir de problemas, ¿no? Porque la vida nos dice, ante un problema, si lo puedo enfrentar, ¿qué hago? Lo enfrento. Y si no lo puedo enfrentar, huyo. ¿No? Si viene un perro por ahí y yo no tengo un palo para enfrentarlo, ¿qué hago? Huyo. Corro. Entonces tenemos esta habilidad. Y tú tuviste esta habilidad de, en lugar de permitir que supieran el camino que siempre seguías, le buscabas y eso habla de tu creatividad. Los errores también y este tipo de ofensas nos hacen buscar caminos distintos. Pero desprográmate para que tú digas, si alguien me quiere hacer algo, simplemente pongo un límite. Puedes poner límites, es decir, hasta aquí, basta. O esto no me gusta, ¿no? Ya no actuar como niño. Isabela, por favor. Mi mayor resentimiento fue en la secundaria cuando yo tenía un grupo de amigas, éramos 8, pero no sé por qué a mí siempre me tiraban, como que me agarraban de su burla, ¿no? Y la verdad se me hacía, pues éramos amigas, o sea, sí éramos amigas, pero era una amistad muy falsa, muy hipócrita.
entre varias de ellas. Y no sé por qué siempre a las personas más nobles o más fáciles de dominar pues son las más afectadas. Y pues sí, me traicionaron muchas veces y hoy en día sigo con ese resentimiento porque pues me ha creado inseguridades de si no soy suficiente o luego me siento rechazada y así porque es algo que he traído conmigo desde la secundaria. Ya dijimos errores y estas agresiones indican eres malo, eres tonto, eres inútil, etc. Así están programados, como teléfonos mal programados. ¿Quién los va a desprogramar y a programar? Nosotros mismos. ¿Ustedes? ¿Cómo? Repitiéndose, soy útil, soy valioso, soy único, soy irrepetible, merezco ser amado, merezco tener oportunidades, si me equivoco puedo corregir. Así, repitiéndose constantemente todo lo que les repitieron constantemente muchas veces. Si les repitieron, eres un tonto, no soy tonto, soy irrepetible, etc. Sí, siguiente cosa que vamos a ver después de escuchar a Mar, y con esto vamos a concluir. Mar. Bueno, igual yo también pasé por mucho bullying, pero más que nada creo que es un resentimiento hacia la sociedad, porque siento que siempre ha pasado esto de que se burlan del que es diferente. O sea, el que es distinto es la burla, es el blanco para todas las ofensas, y a mí me molesta mucho y creo que siempre, hasta cuando estaba en el colegio, yo era la que defendía, como que la opinión de todos, yo tengo que ser la defensora porque a mí me molestaron, entonces ahora yo soy la que se tiene que poner del frente. Entonces, no sé, como que me molesta más que no se haya arreglado eso de la sociedad, de que a las personas que son distintas las traten mal. Me molesta mucho y yo siempre trato de que no pase, pero pasa y por alguna razón siento que yo tengo que estar atrás de eso. Entonces, Bueno, mira, hay dos cosas. Una, que aplaudirte porque gracias a gente como tú, la sociedad cambia. Si los homosexuales se hubieran callado, si las mujeres golpeadas se hubieran callado, si los niños abusados se hubieran callado, si los adultos abandonados se hubieran callado, todo hubiera seguido igual. Sí. Entonces, qué bueno que tienes esta parte. Pero también hay que considerar que hay límites. ¿Puedes cambiar a toda la sociedad? no. ¿Puedes cambiar tú lo que sientes hacia la sociedad? Sí. Entonces, esa parte es lo importante. Lo que no puedo cambiar, entonces digo, lo cambio yo. No puedo cambiar que está nublado, pues entonces me pongo de singing in the rain, ¿no? Cambio mi actitud. Bueno, miren, yo quiero terminar diciendo que, van a decir ustedes, a ver, vamos a hablar del perdón y estamos hablando de los errores. Es que precisamente papás, hermanos, compañeros, todos cometen errores, cometemos, pensando que estamos haciendo lo correcto, o para sentirnos bien, o para sentirnos lo chistosos, o para llamar la atención, o por lo que sea. Pero si yo ya aprendí a entender que no soy Dios, que tengo errores, tengo que pasar a la siguiente parte, que es comprenderme. ¿Por qué cometí tal error? Porque me faltaba información, porque a lo mejor pensaba que mis papás me tenían que dar más cosas, en fin. Una vez que comprendo mi situación, es más fácil perdonarme. Por poner un ejemplo, en la academia siempre ha habido gente que en el encierro se ponen calenturientos, ¿no? Y no es que se esté solapando o diciendo, está bien, pero se comprende que un muchacho, o en las cárceles también, la gente necesitamos afecto, necesitamos cariño, necesitamos aprobación, necesitamos... Y entonces esto nos lleva de repente a actuar por impulsos, pero después reconocemos, no es lo correcto. ¿Me entienden? No estoy de acuerdo con lo que pasó. No estoy diciendo, estuvo bien, lo solapo. No, reconozco que estuvo mal, aprendo, pero comprendo qué es lo que pasó. Necesito comprender para poderme perdonar. ¿Sí?
Entonces, a partir de que ustedes se comprendan, podrán perdonarse, ser con ustedes como el maestro. A ver, niño, o te regaño, o eres un tonto, te castigo, o te comprendo que te equivocaste en esto y resolvemos el problema. Ok. Y esto mismo que me comprendo a mí mismo, lo voy a convertir en empatía. Cuando en una carrera la gente llega empatada, ¿qué significa? ¿Iguales? Que llegaron iguales, empatados. Empatía significa voy a ponerme en los zapatos del otro. Entonces, si para poderme perdonar a mí me tuve que comprender, para perdonar a mis papás, a los que me hacían bullying, etcétera, voy a tratar de comprenderlos. No les voy a dar la razón, ¿sí? Pero voy a tratar de comprenderlos, y al comprenderlos las cosas van a estar distintas. Voy a terminar con esto. Un día salió en los periódicos que me habían golpeado una persona que yo tenía en la parroquia, un drogadicto. Fíjense, este muchacho, lamentablemente desde que tenía como 7 años, su mamá era prostituta, y para que no viera lo que hacía, le ponía en la leche alcohol. Y él, medio dormido, medio despierto, veía lo que hacía su mamá. Y entonces, entre otras cosas, esto propició que él creciera con un odio a la persona que más amaba. Amor y odio se conjuntaban. Y resulta que después ya me enteré por qué me había golpeado, porque yo le brindé amor en la parroquia, donde atendíamos a varios drogadictos, posibilidad de que se pudiera readaptar y todo, y esa confusión en él de amor y odio hacía que golpeara a sus parejas y que a mí me haya golpeado también. No significa que haya dicho, sígueme golpeando. No significa que haya dicho, puedes hacer lo que se te vaya. No, tuvo que poner distancia, incluso hacer una denuncia y todo. Pero eso me permitió comprender por qué actuaba de esa manera. Sus papás no son psicólogos, no son expertos, sus compañeros, sus amigos, no los podemos cambiar, pero sí comprender, poner límites y hacer que lo que nos hicieron no nos haga daño. Y concluyo con esto. 2 cuentos de un alacrán. Primero, si un alacrán les pica, ¿qué hacen? Ouch. Al hospital. Nos duele. ¿Dejan que el veneno siga ahí? No. Bueno, si alguien les hace daño, ¿van a dejar que esa acción se quede en ustedes haciéndoles daño? Causándoles rencor. Por eso el perdón es bueno para uno mismo. Ponemos límites, que no se vuelva a repetir, pero me hiciste daño, no le voy a dar fuerza a lo que me hiciste, lo saco. Y el último cuento, iban 2 monjes tibetanos por el camino y vieron que un alacrán se estaba ahogando. Y entonces uno toma el alacrán, el otro ve que lo va a tomar y dice, ay, qué menso, para sacarlo, y cuando lo va a sacar, lo pica el alacrán y lo vuelve a soltar y cae en el agua. Y el otro le dice, qué menso. Pero apenas le dice eso, el otro toma una varita, saca el alacrán y lo salva. Y le dice el otro, pero qué menso, pero ¿por qué haces eso? Y él le dijo, mire, la naturaleza del alacrán es picar, pero la mía es hacer el bien. No puedo cambiar la naturaleza del alacrán. Quizás la gente mala no los puedo cambiar, pero yo no puedo permitir que si alguien me hace daño, yo me vuelva malo. Decía Sócrates, con esto termino, hay que romper la cadena de mal. Decía Sócrates, yo estoy aquí, yo soy bueno, llega alguien y me golpea. ¿Qué hago? Les decía a sus alumnos, si yo le devuelvo el golpe con odio, ¿quién ganó? ¿Él o yo? Él. Nadie. Nadie. El otro. Porque si yo soy bueno y el otro hizo que me volviera malo, Él ganó. ganó el otro. Dice Sócrates, yo lo que hago es, pongo un alto, no permito que me agreda, pero yo no me hago malo, ni me lleno de rencor. Actúo sabiamente, haciendo que las flechas se conviertan en
Rosas. Rosas. Entonces, cuando alguien los critique, cuando alguien les diga así, hagan eso. Y van a ver cómo se van a sentir. Muy bien. Terminamos aquí con Un abrazo. un abrazo. Un abrazo tratando de decirle a su corazón que su corazón, el cada uno de ustedes, es bueno y no merece estar lleno de rencores, de malos recuerdos, de resentimientos, que merecen estar en paz y que se necesitan desahogarse, lo van a hacer pero sin dañar a nadie, solamente para emitir las palabras. Se van a perdonar a ustedes mismos de los males que han hecho, entendiendo que Dios siempre nos perdona porque quiere lo mejor de nosotros. ¿Sale? Muy bien. Y echarle muchas ganas, jóvenes. Pero además de las ganas, la mejor actitud. Muchas gracias. El cojín. Sí. Duro, duro, duro. Todo lo que sientan. Gracias. Los dejo porque tienen que continuar con sus labores. ¿eh? La Nos van a dar revisión. los libros, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Sí, ya les dejé los libros. No sé en qué momento se los vaya a entregar la producción para que no se distraigan, pero ahí están. Nos dan cuando salgamos. Pero sin micrófono, yo creo. Pero tú tienes micrófono. Voy a preguntarle producción, porque sí es algo que me cansa. Está bien. Ayer estaban en internet. Sí, los vi. Nos van a dar los libros hasta que salgan. Decir lo que piensas, lo que sientes. Si no, nadie te va a adivinar. No puedes decir,